Muy buenos días, miércoles 13 de marzo, titulamos la apertura de hoy, día 93, faltan solo 7 días para los 100 días, la luna de miel de los 100 días de todos los gobiernos, con el agua al cuello, en un sentido metafórico, tanto por la lluvia, que nos tiene pasados por aguas literalmente, como por la situación de la economía en su conjunto. Ayer se conoció la inflación de febrero, que fue más baja de lo que se esperaba, fue 13,2%, pero aún así sigue siendo la tercera más alta de la salida de convertibilidad, Las dos primeras son casualmente las dos de la presidencia de Javier Milei, la de diciembre y la de enero, bajo este mismo gobierno. Así que con un poco de humor abrimos el programa con una canción de Juan Luis Guerra, El costo de vida. Ayer las convulsiones económicas y climáticas parecieron llegar al mismo tiempo, mientras la tormenta genera inundaciones y pérdida en toda el área metropolitana. La inflación, y fundamentalmente la inflación fue menor a la esperada, la caída de la actividad económica, parecen inundar en paralelo a los argentinos, en particular a los sectores de ingresos fijos. Da la sensación de que en algún sentido la sociedad se está ahogando, no solo por el agua en este caso, sino también porque sus ingresos fijos se reducen, se devalúan, pierde valor frente a los incrementos de los precios, y eso repercute además en las caídas de venta. La variación interanual respecto de febrero de 2023 termina siendo 276%. Además, los productos de primera necesidad como pan, leche, aumentaron 27% el pan, 21% la leche, es decir, 7 y 14 puntos por encima de la media de la inflación. Verduras y frutas tuvieron un aumento por fuera de cualquier proporción. La lechuga aumentó 62% en el mes, la cebolla 60%, en el rubro de frutas se destacan manzanas con un 20% y bananas con 37% de inflación. El rubro transporte también subió por encima de la media del 13,2%. Los aumentos de colectivos, trenes y subtes dejaron al transporte con un aumento de casi 22%, 21,6%. Con estos datos estamos mostrando que si bien el número de 13,2% es malo, como ya dijimos, el tercero más alto de la salida de convertibilidad, los aumentos de productos de consumo diario y masivo fueron mucho más altos. A pesar de estos datos tristes, el gobierno salió a festejar el resultado porque representa una reducción de los números de diciembre y enero. Vamos a escuchar fragmentos de lo que el oficialismo piensa de la situación actual. Vamos a comenzar con el propio presidente Javier Milei. Ayer en Crónica, la inflación está por debajo de 15% y eso es un numerazo. La inflación de diciembre fue 25, la inflación de enero fue 20 y se espera, el consenso de mercado es... ¿No tenés el número de hoy todavía? No se puede porque, se va a ser comunicado a las 16 horas. Entonces, ¿No se pasan el papelito antes? Pero no corresponde. Pero yo te digo, si vos... Pero es más o menos del 15. Parece que está debajo del 15. O sea, con lo cual es un numerazo, porque el consenso de mercado estaba arriba del 15. Entonces, si vos a eso además le vas a restar el arrastre estadístico, que son más de, hay algunas estimaciones que dicen que es 2,5, hay 2,8, perdón, y hay otras que dicen que es 4,5. Ponele 3,5. Si a eso vos le sumás la baja, la suba de prepagas, que es de una vez para siempre, y la suba de tarifas, que es una vez para siempre, o sea que son... Estos aumentos son una vez para siempre. Claro, son cosas puntuales, claro, que tienen que ver con las recomposiciones de precios. En ese contexto, al número que vos veas, le vas a tener que restar como 5 puntos porcentuales. Cuando pase eso, vamos a estar hablando de una inflación de un dígito. Bueno, la palabra numerazo es polisémica y el psicoanálisis enseña que muchas veces el habla está impregnado de cuestiones conscientes e inconscientes. Habría que reflexionar qué dice y qué es dicho Javier Milei cuando habla de un numerazo en el 13,2%, que también ya fueron numerazos para él el 20%, fue numerazo el 25%. Más allá de un reconocimiento de la desaceleración, también es un numerazo la caída de la actividad, que es bastante importante. Una de las explicaciones del presidente en relación a la inflación es que los precios están bajando, pero las promociones del 2x1 hace que no se midan los índices, es decir, que la inflación bien medida tendría que dar todavía menos de ese 13%. Vamos a escuchar lo que dijo el 11 de marzo. Los precios están bajando, pero no están expresados en el número del INDEC totalmente. Una de las cosas que pasa cuando empieza a acelerarse la crisis
las empresas empezaron a apreciar con tasas de inflación mucho más altas y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, ¿qué pasa? Se encuentran que no pueden vender. Y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios, que es 2x1, el 3x2, todo ese tipo de promociones, que en realidad implica que los precios están bajando, pero que no son manifestados en el índice. Si uno corrigiera por eso, ya estamos en un dígito. Este fue un reportaje hace 2 días. La cara del periodista Antonio Laje de pavor frente a Milei en la comunicación analógica, es decir, la comunicación no verbal, parecía decirlo todo. Milei también comparó su resultado con quien para él fue el mejor presidente de la Vuelta a la Democracia, que es Carlos Saúl Menem. Vamos a escuchar decirlo. Él dice: el proceso de desinflación es mucho más profundo que el de la convertibilidad. La verdad que nosotros estamos verdaderamente, digamos, muy satisfechos por los logros que estamos teniendo. O sea, nadie esperaba que lográramos un proceso de desinflación de estas características, que hoy es mucho más profundo que el que se había dado durante la convertibilidad. Yo diría que estuvimos transitando una hiperinflación, si se permite la licencia, ¿no? Porque en la primera semana de diciembre los precios venían a una velocidad del 3.700% anual. En la segunda escaló al 7.500. De hecho, la inflación de diciembre en mayoristas dio 54%, anualizado te da 17.000%. Es decir, nosotros estábamos transitando una hiperinflación, y dada la dura política monetaria que estamos ejerciendo, esto es lo que lo ha evitado. Además, el presidente, el optimismo del presidente sobre el optimismo de la sociedad no se constata con los datos. Los datos es que el 80% de los argentinos piensan que en los próximos 6 meses estarán peor que hoy. Pero el presidente dice: la gente está viendo la luz al final del camino. Escuchémoslo. Nosotros, cuando iniciamos la gestión, la gente, un 20% esperaba que las cosas mejoraran de cara a 6 meses. En enero ese número trepó a 30, en febrero trepó a 42, y después del discurso, o sea, pocos días después, trepó a 47. Casi la mitad de los argentinos está viendo la luz al final del camino. El 70% de los argentinos está convencido que este gobierno va a bajar la inflación, y si bien marzo es un mes muy complicado, es un mes con un problema de estacionalidad enorme. O sea, nosotros creemos que ya, digamos, en lo que tiene que ver el mes de abril, se va a notar esto todavía más fuerte. Bueno, la mayoría de la gente cree que va a estar peor dentro de 6 meses, y la mayoría de la gente cree que el gobierno va a bajar la inflación, cosa que no resulta contradictoria, porque la baja de la inflación producida por una contracción económica monumental es un éxito en el sentido macroeconómico y es complejo desde el punto de vista social. 28% acumulado la caída de consumo entre enero y febrero comparado interanual con el año anterior, a Sindar cerrando una planta, las empresas de construcción paradas, caída de consumo de medicamentos. Hay distintos tipos de números allí, desde caídas de 40% de consumo de alimentos, de medicamentos. De alimentos hay caídas del 6%. Obviamente alimentos y medicamentos es algo que normalmente es inelástico, las personas no pueden dejar de consumirlo, y aún así hay caídas en unidades. Vamos a escuchar ahora a Luis Caputo, ayer en la Cámara de Comercio norteamericano-argentino, la ANCHAM, diciendo: entiendo al que remarcó precios y la reacción natural de no querer bajarlos. La charla que hemos tenido con ellos un poco también va a lo que yo digo que es la batalla cultural, ¿no? Va más allá de... Hay mucho de batalla cultural en esto que estamos haciendo. No lo minimicemos, porque se cree que es solo de este lado que se pueden corregir las cosas. No es así. De este lado nosotros vemos que la participación de la gente
de los empresarios, digamos, la responsabilidad en cuanto a lo que se quiere lograr, si queremos cambiar el país, es de los dos lados. Entonces, no es una queja, es una realidad. O sea, entiendo perfectamente el productor que remarcó en su momento precios pensando el escenario que la mayoría de los economistas le pronosticaba, y después la reacción natural, después de tantos años, de no querer bajar precios, por las dudas. Otro de los elementos que también llamaron la atención es el anuncio de que se liberaban las importaciones de alimentos. La verdad parece, a ver qué decirlo, humo, porque si no hay dólares para importar bienes intermedios con los que luego se manufacturan, por ejemplo, los mismos alimentos, importar las latas, por ejemplo, para luego poner los tomates, ¿cómo va a haber dólares para importar directamente alimentos? Quien salió también a festejar el número de inflación de febrero es la ministra de Seguridad y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. En su cuenta de ex Twitter colocó para abajo la inflación, para arriba el país. ¿Cuál es la percepción de la sociedad cuando todo lo que dice el gobierno es creído por quienes sufren el ajuste y qué reacción tendrán? Es algo que irá evolucionando con el pasar de los días. Está claro que el gobierno está decidido a seguir avanzando con este ajuste y con la baja de la inflación vía baja de la actividad económica. En relación a la recesión, es importante señalar que si bien la inflación está lejos de bajar porque siguen estando estos números históricamente altos que acabamos de mirar, hace una semana la UIA difundió un informe alarmante. En un relevamiento entre más de 700 empresas señaló textualmente: se registraron los niveles más bajos de la serie de variables de producción y ventas, indicando una agudización de las dificultades en el entramado productivo industrial, especialmente en las pymes. Esta situación redundó en empresas con dificultades para hacer frente a los pagos. También en este marco hubo un cambio de tendencia en la serie de empleo, que hasta el momento era la que evidenciaba mayor estabilidad. Se registró el porcentaje más alto de empresas con caída de empleo y un deterioro notable en relación a relevamientos previos. Las empresas consideraron que su situación económica está peor que hace un año y esperan el impacto de la caída de consumo, la obra pública y la menor actividad de otras empresas. Esto es combinado con el informe del INDEC de hace una semana, que mostraba que cayó 12% la actividad industrial en el último mes y 28% acumulado entre enero y febrero. Volviendo a los resultados de la inflación, desde el lado de la oposición, las críticas no se hicieron esperar. Vamos a ver un tuit, voy a contarles un tuit de Facundo Manes, tal vez el radical más opositor al gobierno, que dice: los salarios cayendo en picada, mientras el presidente dice que es un numerazo, 276 de inflación anual, no se celebra, se padece. Es interesante lo del tuit de Manes y la distancia que toma de otros dirigentes radicales más cercanos al gobierno. Este movimiento, nos preguntamos, ¿genera algún acercamiento con la posición más dura, por así decirlo, de Unión por la Patria? Es algo para seguir de cerca. En Brasil, por ejemplo, las fuerzas más republicanas o incluso el centro derecha institucional se partieron y algunos se fueron con Bolsonaro y otros incluso se fueron que fueron parte del juicio político que dejó a Dilma fuera de la presidencia, terminaron aliados con Lula. Quien ayer apareció también es el expresidente Alberto Fernández, que se expresó en las redes sociales con este posteo. La inflación durante el periodo diciembre-febrero ha alcanzado casi el 60%. La política de ajuste está sumiendo a la economía en una profunda depresión, con consecuencias sociales de gran magnitud. Sumado a esto, la alarmante caída del 12,4% en el índice de producción industrial manufacturero de Argentina en enero de 2024 nos obliga a dirigir la atención ciudadana hacia esta situación. Menos producción, menos empleo, menos consumo y más marginación son las consecuencias directas de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional. Estos datos nos remontan a los momentos más críticos de nuestra historia, exigiendo un cambio de rumbo inmediato por parte del Gobierno. Lo que acaban de escuchar nuevamente es la voz de Alberto Fernández reconstruida por inteligencia artificial, es decir, el tuit que él colocó en letras convertido en sonidos con la emulación de su voz. Otro que apareció del gobierno anterior es el exministro del Gobierno de Economía, Martín Guzmán, que estuvo ayer en el programa de C5N de Gato Silvestre y opinó de la coyuntura económica de esta manera. Ocurre que la forma en que está bajando el déficit fiscal en el gobierno actual
no es una forma que se pueda sostener en el tiempo sin un nivel de conflictividad enorme. Básicamente el costo hoy lo está pagando, lo que hablaban previamente, la clase media, Sí. los jubilados y los trabajadores y trabajadores informales. Esos son quienes hoy están pagando el ajuste. La caída en las jubilaciones ha sido brutal. ¿Sí? A veces parece no importar. Uno escucha, por ejemplo, a la canciller diciendo barbaridades Sí, totalmente. sobre los jubilados. O sea, la falta de empatía es tal que por ahí es como que si no hubieran tenido abuela. No, parece no importarles. Pero ahí está concentrada la principal caída del déficit. Ahora, si la inflación empieza a bajar, las jubilaciones, con la fórmula vigente de cómo se actualizan los saberes jubilatorios, deberían volver a crecer. Claro. ¿A qué apunta según los Y indicios? por eso que el gobierno quiere bajarla. No, por eso lo que quieren es eliminar. ir al Congreso y Claro. cambiar la fórmula jubilatoria para impedir Claro. que luego, si baja la inflación, las jubilaciones puedan volver a crecer. La tormenta, la lluvia, el bajo el agua sigue y las penuras económicas también. Esperemos que ambas nos den un poco de tregua y que el gobierno pueda llegar a algunos acuerdos con el resto de la clase política para que todos encontremos algún alivio en este presente que nos toca vivir.